Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a domingo 9 de octubre y justamente llegando a esta 28ª semana del tiempo ordinario. Y justo las lecturas que se presentan para este domingo son las siguientes. La primera lectura tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 14 al 17. El Salmo responsorial 97 con la antífona: El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 13. Segunda carta a Timoteo 2, 8, 13. Y el Evangelio para el día de hoy, tomado de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. San Lucas 17, 11, 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Podemos hablar de que las lecturas de este domingo son precisamente una constante acción de gracias. ¿Cuántos de nosotros recibimos bendiciones de Dios? Recibimos de Dios precisamente su presencia, recibimos la gracia en los sacramentos. ¿Cuántas bondades a lo largo de nuestras vidas Dios ha obrado en nosotros? Y muchas veces nos cuesta reconocerlas, de tal manera que siempre estamos en nuestra oración pidiendo y pidiendo y pidiendo más, sin reconocer la gran misericordia de Dios a través de nuestra acción de gracias. El Evangelio de San Lucas 17 nos muestra la escena de aquellos leprosos que quedaron limpios y solo uno regresó para dar gracias. Un corazón agradecido es un corazón que ama, y viceversa, un corazón que ama es un corazón agradecido. En la primera lectura de este domingo también contemplamos el segundo libro de Reyes, capítulo 5, como un general del ejército de Siria llamado Naamán va a bañarse al río Jordán 7 veces. Esto es lo que le pide el profeta Eliseo, quien es el sucesor del profeta Elías. Y justo le pide que se bañe 7 veces en el río. Sabemos la historia. Naamán no quiere bañarse porque dice: ¿acaso no hay en Siria ríos más grandes y bellos que el río Jordán? Y cuando le invitan para que se bañe, se da cuenta de la misericordia de Dios, queda limpio y empieza a alabar a Dios, de tal manera que regresa con su comitiva frente a aquel profeta y le promete que jamás en su vida se apartará de dar culto al Dios vivo. Dejará de ofrecer sacrificios a los dioses en los que él creía y empezará a creer en el Dios de Israel. Bueno, para que nos demos cuenta de esta gran manifestación de fe y sobre todo de esta gran manifestación de acción de gracias. También la segunda lectura nos ayuda a encontrar en Jesús el centro de nuestras vidas, como lo dice el Evangelio. De hecho, San Pablo recuerda que no hay nadie como Dios y por Jesús puede sobrellevar cualquier cosa, incluso la cárcel y aquellos grilletes. Nos damos cuenta pues que a través del Evangelio de San Lucas, el día de hoy, se nos presenta
aquel episodio en donde el Señor está en el camino y en el camino sale al encuentro de aquellos leprosos. Dice que estaba cerca de un pueblo cuando los leprosos se pusieron enfrente y pues detuvieron a Jesús y le gritaban a lo lejos, dice hoy la palabra de Dios: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Aquellos hombres habían reconocido a Jesús. Le dicen Jesús Maestro, por lo tanto lo pudieron reconocer aunque sea a la distancia. ¿Será que estoy reconociendo la presencia de Dios en mi vida y que Él en medio de mis padecimientos está allí para encontrarse conmigo, para proveerme y para decirme que todo estará bien? ¿O sigo estando despistado pensando que Dios no está, que Dios se ha ido o que mi vida es un desierto? Qué importante es la actitud que toman aquellos hombres. Reconocen al Señor. En segundo lugar, veamos cómo Jesús entonces pues no toma una actitud de represalias. Recordemos que en el tiempo de nuestro Señor habían colonias de enfermos de lepra, de tal manera que estaban estas colonias alejadas de la sociedad, estaban en despoblado para que nadie se contagiara. Simplemente llegaban a dejarles comida a la distancia y regularmente estas colonias estaban en cavernas que se encontraban abajo como en una hondonada y les tiraban su comida diariamente para que nos demos cuenta cómo vivían. Y entonces cuando alguien se encontraba a un leproso, el leproso tenía que gritar siempre: aléjate, soy leproso. Y la persona que estaba, por así decirlo, con buena salud, podía incluso, si se sentía amenazada por un leproso, podía apedrearlo y no importaba si lo mataba, porque era parte de la ley, como lo dice el libro de Levítico. Y bueno, Jesús no obra de esa forma. Jesús en ningún momento los ve como una amenaza, en ningún momento los apedrea, en ningún momento se pone a gritar para que alguien venga en su ayuda. Todo lo contrario, Jesús los recibe con una buena actitud. Cualquier persona, cualquier judío que se hubiera encontrado con aquellos 10 leprosos, automáticamente los hubiera excluido de su vida. Jesús no. A Jesús no le interesan nuestras lepras, le interesa nuestro corazón, le interesa nuestro cambio, le interesa que cambiemos de actitud, le interesa nuestra conversión, limpiarnos de esa lepra, la lepra del pecado, la lepra de las malas obras, limpiarnos de la lepra del egoísmo, del adulterio en las parejas y familias, limpiar de la lepra dándole la castidad a los jóvenes, limpiando de las lepras de la vanagloria, el orgullo, limpiando también de las lepras de los celos en muchas familias y parejas, limpiando de aquella lepra también de la ira y violencia en muchas personas y tantas otras lepras más que el mal pone en el corazón del ser humano. Jesús limpia a aquellos hombres. ¿Y qué es lo primero que les dice? Vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Y qué significa esto? Vayan a presentarse a los sacerdotes. Recordemos que en el tiempo de Jesús existía una teocracia, es decir, el que estaba al frente era el sumo sacerdote, los escribas y fariseos. El Sanedrín es un grupo de personas sabias que estaban al frente del pueblo. Por lo tanto, no solo ellos gobernaban el ámbito espiritual, sino también el ámbito civil, es decir, los encargados del templo, los escribas, fariseos y sacerdotes, los ancianos y maestros de la ley, eran los que prescribían las normas. Ahí estaba pues en un solo lugar el poder legislativo, ejecutivo y judicial a la vez, por así decirlo, para entenderlo de otra manera. Ellos eran los que gobernaban al pueblo en todo sentido. Por eso Jesús envía a aquellos hombres a los sacerdotes, preséntalos al sacerdote.
El sacerdote en el templo era el único que podía determinar que aquellos hombres estaban limpios y podía darles una certificación para que ya el pueblo no los excluyera. Y ya podían regresar al templo, dar culto a Dios, ya podían reincorporarse a la sociedad, ir a sus familias y hacer de nuevo su vida. Por eso Jesús los envía allá. Cuando alguien viene de regreso, Jesús se da cuenta que es solo un hombre. Y para el colmo es un samaritano. ¿Por qué para el colmo? Porque los judíos no se llevaban con los samaritanos, eran enemigos. Jesús era judío y por eso nos damos cuenta de que él pregunta: ¿acaso no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Cómo es que solo vuelve un extranjero? Refiriéndose al samaritano. Y Jesús pues no lo excluye, más bien le dice una frase muy hermosa que nos dice a nosotros hoy: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Creer en Jesús, creer en Dios y devolver bien por bien, devolver la acción de gracias. Ojalá que hagamos bien a los demás y aunque no recibamos las gracias, Dios siempre se encargará y verá nuestro corazón, verá nuestras actitudes, verá precisamente nuestra intención. Pidámosle a Jesús que nos ayude a sentirnos curados, a ir a la confesión para que Él limpie nuestros pecados y de esa manera obtener el estado de gracia. Y sin duda alguna, si vamos con fe al Santísimo, al sacramento de la unción de enfermos, como yo he visto muchos testimonios de los que puedo dar fe, Jesús también puede sanarnos de cualquier dolencia física, así como se oye. Por eso pongámonos en sus manos y seamos agradecidos y sin duda alguna el Señor nos proveerá, nos asistirá y estará con nosotros. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.